Falta uno, me parece. Ok. ¿Está aquí en la reunión o todavía no ha ingresado? Disculpe, está silenciado. Mi No nombre se es preocupe. Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias. Pues al parecer existe el quórum adecuado para que esta audiencia inicie. Les doy la bienvenida a todos los participantes, a todas las participantes, a los miembros del jurado. Les solicito no utilizar algún otro dispositivo de acceso a Internet para evitar los problemas de conexión y tener su micrófono silenciado en caso de que no sean ustedes los que estén participando o exponiendo. La dinámica de la audiencia será la siguiente. El equipo que representa a la autoridad investigadora contará con 20 minutos para plantear su caso para imputar una probable responsabilidad. El equipo que representa a la defensa contará con 20 minutos para plantear su defensa a partir de los elementos del caso que permitan acreditar que no existe una conducta anticompetitiva. Posteriormente, la autoridad investigadora y la defensa, en ese orden, contarán con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica y finalmente, en ese mismo orden, contarán respectivamente con 5 minutos para formular sus conclusiones. Posteriormente, en caso de estimarlo conveniente, el jurado tendrá de 5 a 7 minutos para formular las preguntas a los integrantes de los equipos. Las preguntas pueden ir dirigidas a todos los participantes, a un equipo en particular o bien a un participante en concreto a elección de los miembros del jurado. Esta audiencia se estará grabando. ¿Existe alguna inconformidad con que se grabe esta audiencia por parte de los participantes? No, para nada. No, ninguna. Conforme. Ok, pues bueno, al no existir ninguna inconformidad, vamos a dar inicio a los 20 minutos que tendrá de exposición los miembros de la autoridad investigadora a partir de este momento. Muchas ¿Puedo gracias. proyectar una presentación? Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Rodrigo Emilio Pacheco Larrea. Les hablo por parte de la Dirección General de Investigaciones de Mercado de la Comisión de Competencia de Yajalón, autoridad que obra como investigadora en el expediente número DEN 002-2020, mismo del que se desprende el actual procedimiento seguido en forma de juicio. No se ahondarán en los antecedentes ni en los hechos que dan origen al citado expediente, siendo que estos han sido referidos y expuestos en múltiples momentos procesales anteriores. Por lo que, sin más, hablamos en concreto de las conductas imputadas por esta autoridad en contra de Consorcio Gasolinero Yajagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo presuntamente división vertical de mercado, 2, ventas atadas, 3, exclusividades, 4, negativa de trato, 5, depredación de precios, 6, descuentos por lealtad, 7, discriminación de precios, 8, reducción de demanda, 9, discriminación de insumo esencial. Se investigan las conductas anteriores de manera indistinta, ya que existen causas objetivas que facultan a esta autoridad a iniciar las indagatorias correspondientes, sin obligación de que se impute aún una conducta específica, ya que en el transcurso de este procedimiento puede ampliarse, modificarse, perfeccionarse o sustituirse dicha imputación. Basamos nuestro actuar en la tesis con número de registro 2016-301. Esta autoridad obra, como se establece en el artículo 1 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón, en aras del interés social, siendo que la materia económica es de orden público y tenemos la obligación, como autoridad investigadora, de iniciar las indagatorias correspondientes cuando existan los indicios de que hay elementos que pudieran configurar prácticas monopólicas o concentraciones de mercado o relativos. Lo cual, y como se ha mencionado anteriormente, es el caso, así como en el artículo 71 de la referida ley. Las conductas referidas serán desarrolladas en el transcurso de esta intervención. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Rodrigo. Por otra parte, y una vez habiendo realizado un análisis profundo de su escrito, se desprenden las siguientes cuestiones. Como punto número 1, notamos que son muy precisos y atinados en todos los términos que emplean. ¿A qué me refiero con esto? Términos tales como distribuidor mayorista, estaciones de servicio, ventas al mayoreo, consumidores finales, por mencionar algunos. En lo que nos damos cuenta que no hacen precisiones en el tema de la práctica anticompetitiva al desplazar a Millán de la solicitud expresa para poder igualar las condiciones
para poder igualar las condiciones con los nuevos franquiciatarios, misma que llevan practicando con la apertura de los mercados desde la reforma constitucional del año 2015. En segundo lugar, mencionan que no tiene caso hacer distinción entre cada uno de los tres tipos de combustibles por tener características distintas. Esto nos da a entender como autoridad investigadora que reúnen al análisis de fondo de estos, lo cual acredita el poder sustancial que ostentan. Acto seguido, hacen mucho hincapié en la región sur de Yajalón, siendo que para efectos de la presente audiencia es menester de la autoridad investigadora y a su vez de los jueces aquí presentes, centrar dicha investigación en el norte de la República de Yajalón, lugar donde tiene presencia gasolineras Millán y que a continuación acreditarán mis compañeras de importancia de segmentar el mercado. Y por último, están basando su escrito en estadísticas futuras, mismas que son inciertas y es muy arriesgado un análisis sin bases sólidas e incluso me atrevería a decir que no solo arriesgado, sino que es sumamente aventurado, ya que como bien indican, la disparidad que existe entre los ingresos del norte y el sur de Yajalón es sumamente abismal, lo cual no comprueba el poder adquisitivo del grueso de la población para tener acceso a un vehículo eléctrico o híbrido que pudiera dar crédito a la instalación de las electrolineras, lo cual sería entonces una prueba gratuita, que en dado caso, el que afirma está obligado a aprobar. Ahora bien, conforme al artículo 3 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y la interpretación judicial hecha por la Suprema Corte de Yajalón, se determina que Yajagas es un agente económico, ya que es una persona moral que se dedica a la importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel, misma que es una actividad que trasciende la vida económica del país, de la población y de los principios de competencia y libre concurrencia. Ahora bien, conforme al artículo 58 de la Ley de Competencia Económica que determina los criterios a analizar en el mercado relevante, podemos determinar que los consumidores en este caso son tanto los franquiciatarios que adquieren esta gasolina y diésel para venderla en las estaciones de servicio como los consumidores finales que son quienes abastecen de combustible sus automóviles. En este caso, la única alternativa que existe son las energías renovables, consideradas como energías limpias, que están en manos de las franquiciatarias que tienen contratos con Yajagas Green, misma que forma parte de Yajagas, y por lo tanto podríamos decir que Yajagas tiene tanto el control de gasolinas como de energías renovables. En cuanto a la lealtad y preferencia del consumidor, podemos decir que esta se basa en la confianza y antigüedad que tiene Yajagas, por la experiencia que tienen en los contratos que han celebrado anteriormente y que muy difícilmente podría dar lugar a confiar en los nuevos competidores. De igual manera, consideramos que la demanda tiende a ser inelástica, ya que referente al alza que ha habido exponencialmente en los precios, el consumo ha disminuido muy poco y las restricciones legales que encontramos son el acuerdo que establece las condiciones y obligaciones para el acceso abierto de transportación y almacenamiento, mismas que prevén la celebración de contratos y permisos otorgados por el permisionario, así como la negativa del permisionario para otorgar este acceso abierto a los usuarios y que puede impugnarse mediante un mecanismo que prevé plazos muy largos, lo cual deja de ser eficiente este recurso para lo mismo. Ahora, por la parte geográfica, podríamos decir que no resulta viable por cuestión de tiempo, distancia y costo para los consumidores. ¿Por qué? Porque en el caso de que los nuevos competidores adquirieran, digamos, la molécula de la infraestructura sur, esto conllevaría a gasto en tiempo, distancia y costo que se vería repercutido en los precios que se darían a los consumidores y se les afectaría económicamente a los mismos. Ahora bien, en cuanto a la parte de la oferta, podríamos decir que para que entraran nuevos competidores en este mercado de hidrocarburos sería muy difícil porque estas empresas requieren una capacidad económica muy fuerte para poder invertir en infraestructura. También debemos de tomar en cuenta la tecnología que se requiere en esta materia, así como las restricciones legales que puede haber, como son los permisos y la celebración de contratos para el acceso abierto a la infraestructura. De igual manera, en cuanto a la parte geográfica, tenemos que en la parte norte hay un 13% extra en los costos de importación, mientras que en la parte sur es del 5%, que la transportación en la parte norte, al ser por embarcaciones marítimas, es mucho más caro que por ductos. Y a eso también tenemos que agregar el pago de seguros y también las pérdidas que puede haber durante la transportación de los buques de la gasolina por cualquier siniestro que pudiera ocurrir en el trayecto. Y también sumamos la distancia, el tiempo y los costos que podría conllevar esto. Ahora bien, conforme al artículo 59 de la misma ley, referimos al análisis del poder sustancial. En este caso, tenemos que la participación de Yajagas es del 85.10%, mientras que en el caso de sus únicos dos competidores que existen, tenemos a Arab Petrol y Petrol International, que entre ambos suman el 14%.
Ahora bien, Yajagas tiene el suministro tanto de franquicias como de gasolineras independientes, mientras que los otros únicamente de gasolineras independientes. Que las barreras a la entrada que existen son tanto por cuestiones económicas, financieras, tecnológicas, de infraestructura, los permisos para acceder a la red de infraestructura y también, por la antigüedad que tiene Yajagas, que ya tiene perfectamente constituidos todos los eslabones de la cadena, desde las personas o empresas con las cuales va a exportar la molécula, mientras que los nuevos competidores pues se tienen que enfrentar a estos retos en el mercado. También en cuanto al acceso a las fuentes de insumo, tenemos dos redes, que son la norte y sur, pero para este caso solamente nos vamos a centrar en la red norte, misma que tiene restricciones tanto normativas, que fueron las que ya mencionamos anteriormente, y también físicas, debido a la mínima capacidad de almacenamiento y transportación que tiene. En cuanto a estas gráficas, podemos observar cómo a raíz del 2015 en la región norte los precios habían disminuido, así como la participación de Yajagas y el aumento de participación de gasolineras independientes. Sin embargo, a raíz del 2016, estos precios aumentaron, así como la participación de Yajagas, pero disminuyó la participación de las gasolineras independientes. De esto lo que podemos determinar es que Yajagas creó Yajagas Green con el fin de atraer a los nuevos franquiciatarios para allegarse de los mismos y así desplazar a los competidores que eran Arab Petrol y Petrol International. Y de todo este análisis, lo que concluimos es que Yajagas, debido a la participación que tiene en el mercado tan fuerte en la región norte, tanto los competidores como los consumidores no podrían hacer algo al respecto para contrarrestar la fijación de precios o la restricción en el abasto. ¿Por qué? Porque al tratarse de los hidrocarburos estamos ante algo que es esencial para la vida productiva del país y de la población. Entonces no podría prescindirse del consumo del mismo aunque hubiera un alza en los precios. Segundo, debido a que Yajagas es propietario de la red de infraestructura para la transportación y almacenamiento de gasolina y diésel, puede restringir la capacidad de almacenamiento del mismo, resguardársela para sí mismo y como solamente tiene capacidad para guardar durante 3 días, entonces si restringiera este abasto, los competidores no podrían hacer nada al respecto, no podrían acudir a la región sur por las cuestiones que ya mencionamos y con esto se demuestra el poder sustancial que tiene en el mercado. Ahora cedo la palabra a mi compañera Gabriela. Muchas gracias. Bueno, respecto a las prácticas monopólicas relativas que se actualiza la exclusividad que se plasma en la cláusula tercera del contrato de modelo de franquicia resulta ilegal porque tiende a desplazar indebidamente a los demás competidores, tanto como Arab Petrol y Petrol International, ya que se impone la obligación de que exclusiva y únicamente se podrán adquirir combustibles de Yajagas para poder ser acreedores de los descuentos ofrecidos. Tan es así que en caso de incumplir con dicha obligación se rescindirá el contrato conforme a la cláusula décima del mismo, provocando así también una división vertical del mercado. Esta exclusividad a su vez genera descuentos por lealtad, ya que es un contrato que se da bajo un nuevo esquema denominado Yajagas Green, en el que se da una proveeduría exclusiva en el que los franquiciatarios exclusivamente adquieren de Yajagas cantidades de combustibles determinadas a cambio de descuentos que irán aumentando dependiendo los años que lleven bajo el esquema y del volumen de combustible que vayan adquiriendo, en el entendido de que dicho contrato podrá renovarse indefinidamente siempre y cuando el franquiciatario cumpla con todas las obligaciones de acuerdo con la cláusula novena del mismo contrato. Puede ser de tiempo indeterminado por la posibilidad de renovación, lo que tiene como consecuencia que se generen relaciones contractuales a largo plazo por las ventas aseguradas que se están teniendo. En esta misma línea se entiende que existe la práctica de ventas atadas, dado que para poder contar con la franquicia se impone la obligación de contar con al menos una estación de cargado de batería eléctrica para automóviles eléctricos o híbridos en cada gasolinera cubierta por la franquicia, conforme al inciso I de la cláusula sexta del mismo contrato. Y de no cumplirla, se rescindirá el contrato bajo lo dispuesto por la cláusula décima, siendo productos totalmente distinguibles que traen consigo bases de reciprocidad en la relación contractual. La discriminación de precios y negativa de trato se actualizan en el entendido de que Yajagas no acepta a que Millán acceda a este nuevo esquema de Yajagas Green de manera injustificada y unilateral, solamente por ya tener celebrado un contrato de franquicia y quieren sumar a nuevos franquiciatantes porque, y cito, los foráneos tienen una oferta agresiva, fin de la cita, a pesar de que se encuentra en una situación equivalente a la de los demás competidores por tratarse de un nuevo esquema que se está introduciendo en el mercado, además de que Millán nunca se negó a entrar a este esquema.
y se está ofreciendo habitualmente a terceros. Asimismo, Yajagas le manifestó a Millán que estos descuentos son para sumar a nuevos franquiciatarios porque, y cito, los foráneos vienen con una oferta agresiva, fin de la cita, lo que se traduce en querer aumentar su poder sustancial en el mercado relevante para desplazar a la competencia. Por lo tanto, se desprende que que la voluntad de Yajagas es reducir la demanda de los competidores de compradores de combustible que pueden tener tanto Araf Petrol como Petrol International, provocando daños significativos a la libre competencia y libre concurrencia en los procesos de comercialización de la molécula. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, una disculpa por el problema técnico. En cuestiones económicas, cabe resaltar los siguientes aspectos. El consumo de gasolina en la región norte de Yajalón se mantuvo relativamente constante desde el 2014 hasta el 2018. A pesar de que los primeros deciles de ingreso del primero al quinto presentan una elasticidad precio-demanda negativa considerable, estos únicamente consumen el 16% de la gasolina. Por otra parte, los deciles de ingreso que consumen el 84% de la gasolina, es decir, del sexto al décimo, se muestran menos elásticos a cambios en el precio. Es decir, el principal consumidor tiende a ser indiferente frente a cambios en el precio de la gasolina. En segundo lugar, la participación en el mercado de Yajagas en la región norte de Yajalón durante julio del 2018 representó un 85.10% del total, correspondiendo en un 80% a franquicias y en un 5% a propias. Sus competidores internacionales obtuvieron una participación de 8.94 y 5.96% respectivamente durante el mismo periodo. Esto indica que Yajagas tiene una participación predominante en el mercado de gasolina en la región norte de Yajalón. En tercer lugar, tenemos que el almacenamiento para el 2018 constituyó un volumen de 3.3 millones de barriles, lo que representa 3 días de consumo. El almacenamiento en la región sur es aproximadamente 8 veces mayor a la del norte. Esto indica que el desarrollo y el establecimiento de un mercado de suministro al mayoreo alternativo al de la comercialización de Yajagas en Sustar se ve dificultado. Como cuarto punto, tenemos que el costo de importación para Yajagas, que corresponde al 13% sobre el precio de referencia internacional, en cuanto a la gasolina de bajo octanaje, presenta un incremento de 21.25% del 2017 al 2018, y en relación a la gasolina de alto octanaje, se presentó un incremento de 17.42% para el mismo periodo, es decir, importar gasolina se volvió más caro. En 2018, la importación de gasolinas por el tipo de transporte en la región norte correspondían a un 72.5% a barcos. La importación vía marítima representa una ventaja competitiva por la elevada cantidad de volumen que puede transportarse. Después del transporte vía marítima, se presenta la exportación vía ferrocarril con un 11.5%, cuya ventaja radica en la garantía de un abasto oportuno, eficiente y suficiente de combustibles, además de ser más seguro que los ductos. Y en la presentación de la política de descuentos de Yajagas no se muestra claramente el rango de millones de litros a consumir para poder adquirir un descuento. En cuanto a las ganancias en eficiencia, el agente económico no aportó los elementos necesarios para comprobarlas. El daño que causa a la competencia y a la libre concurrencia es mayor que cualquier beneficio que la defensa pueda alegar. Aunado a esto, las políticas restrictivas de Yajagas no están generando eficiencias que se estén trasladando en beneficio del consumidor. El hecho de que se hayan desarrollado en menor número las estaciones de servicio en el norte que en el sur limita las opciones que tiene el consumidor. Y únicamente nada más para finalizar, tenemos que 5.5 millones de autos registrados en circulación para el 2019, que ese era el total de autos registrados en circulación para el 2019. Sin embargo, la venta acumulada de vehículos híbridos y eléctricos desde el 2016 hasta el 2020 únicamente sumaban 67.777. Y de acuerdo a un artículo, para el 2025, al menos en la región de Yajagas, los autos eléctricos corresponderán al 5%, es decir, que el grupo de consumidores que se ve beneficiado por la propuesta de Yajagas es muy reducido. Correcto. Y por último, teniendo como base lo antes mencionado por la autoridad investigadora,
pedimos a los jueces presentes se sirvan por tener de legales las actuaciones realizadas por esta autoridad, mismas que se encuentran debidamente fundadas y motivadas en el escrito presentado y que a su vez se acompañan de los argumentos mencionados con anterioridad al cierre de la presente intervención. Así también, pedimos sea tomado en cuenta el fondo del asunto, el proceso de competencia y libre concurrencia, y teniendo en cuenta esto, se desestime la idea de la contraparte en la cual basan su escrito de contestación. Por nuestra parte es cuanto. Muchas gracias al equipo representante de la autoridad investigadora. A continuación, daremos inicio a los 20 minutos que le corresponden al equipo de la defensa, iniciando desde este momento. Muchas gracias. Solicito su permiso para poder compartir la presentación de diapositivas. Sí, claro. Muchas gracias. Ok. Bien. Estimado Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón y público presente, en esta ocasión mis colegas Berenice Rojas, Axel Ruiz, Diego Munares y Yair Flores, junto a mi persona, Militza Najarro, venimos en representación del consorcio gasolinero Yajagas, en adelante Yajagas, para ejercer su defensa bajo el marco de este procedimiento seguido en forma de audiencia. Señores comisionados, este caso se trata de cómo se pretende sancionar a una empresa eficiente, que gracias al modelo innovador de franquicias que impulsó, tomó el rol protagónico en el importante proceso de transición energética que se viene desarrollando en Yajalón. Estamos pasando de las antiguas y tradicionales gasolineras al futuro, por lo que sancionar ahora a Yajagas implicaría truncar este proceso de desarrollo en nuestro país, que apunta a ser un referente internacional en la utilización de energías limpias. Para una mejor comprensión, es importante reconocer el contexto de este caso. Así como ha omitido la autoridad, nosotros presentamos parte de los hechos. Yajalón es un país conformado por dos regiones donde hasta el 2014 los eslabones finales de la cadena de distribución de la gasolina tenían la siguiente conformación. A nivel de la comercialización mayorista se encontraban como únicas distribuidoras Yajagas para la región norte y Petrosur para el sur. Esto por disposiciones estatales. En el siguiente eslabón, conformado por el expendio al público, se encontraban las estaciones de servicio o gasolineras que solo podían participar como propias de las mayoristas o franquiciatarias. Una de estas gasolineras era Gasolineras Millán, empresa propietaria de 30 estaciones de servicio con la que manteníamos relaciones comerciales. Y por último y más importante, se encontraban los consumidores finales, donde estaban aquellos conductores de vehículos de combustión interna que utilizan gasolinas de alto o bajo octanaje, así como diésel. Sin embargo, a partir del 2015 hay un gran cambio, una reforma constitucional que liberaliza este sector, permitiendo el acceso de dos nuevas competidoras, Petrol International y Araf Petrol. A su vez, se permite que las gasolineras, que hasta ese momento eran franquiciatarias, se pudieran liberar de estos contratos para que interactúen como agentes independientes. Con estas condiciones de un mercado libre, en el 2016, nuestra representada lanza su marca Yajagas Green, modelo de franquicia que impulsa la utilización de la energía eléctrica mediante la implementación de módulos de puntos de recarga. Esto implica que ahora los consumidores finales no solo serían los conductores tradicionales, sino también los conductores de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, en 2019, Millán nos denuncia a nuestra representada ante la autoridad por no acceder al beneficio ya referido. Esto lo colocaría en una mejor posición frente a otras gasolineras que sí apostarían por ser parte de la evolución energética. Esto a pesar de los altos costos de inversión.
Es en atención a este contexto que solicitamos a este honorable pleno que desestime las imputaciones formuladas por la autoridad en contra de nuestra patrocinada, porque más allá de que no se haya justificado plenamente la vulneración de la libre competencia, la conducta de Yaha Gas genera importantes eficiencias. Esto en virtud del artículo 55 de la Ley de Competencia Económica de Yahalón. Y nuestros fundamentos serán presentados según la siguiente estructura. Primero, realizaremos un análisis económico para pasar a desvirtuar las conductas imputadas por la autoridad y finalmente presentarles esas eficiencias generadas con nuestro accionar, así como los beneficios potenciales. A continuación, le doy el pase a mi colega Berenice Rojas para que desarrolle el primer punto. Muchas gracias, Milixa. En primer lugar, se estaría desarrollando el análisis económico que envuelve a este caso. Para ello, se está analizando como primer punto la lógica económica que existe tras los contratos de Yaha Gas. Somos conscientes de que la franquicia tradicional con la que ha estado operando Yaha Gas es aquella franquicia con el mismo nombre, tal que ésta enfrentaba costos tradicionales de infraestructura de operación, debido a que solo tenía que instalar dispensadores de combustible, una tecnología que nació en el siglo pasado y que no ha tenido una evolución o cambios bruscos a lo largo de la época. Asimismo, se ve complementado con costos tradicionales de adquisición de gasolina o combustibles al mayoreo, mientras que, por otro lado, se tiene la nueva franquicia Yaha Gas Green, aquella franquicia que enfrenta altos costos de infraestructura de operación debido a que no solo tiene que instalar dispensadores de combustible, también tiene que instalar electrolineras entre sus obligaciones. Estimados miembros del jurado, no podemos comparar las condiciones de esta nueva franquiciataria de instalar tecnología de punta comparado a la otra franquiciataria, que es una tecnología que no ha sufrido muchos cambios. Entonces, ¿cómo hacer interesante este esquema de franquicia? Pues a partir de un incentivo que vienen a ser los menores costos de adquisición de gasolina al mayoreo. De esta manera, lo que se logra es equiparar los principales costos que enfrentan ambas franquicias. Por otro lado, si es que se habla de posición de dominio, se tiene que referir al mercado relevante en el cual nos estamos desenvolviendo. En primer lugar, se encuentra la dimensión producto, que viene a ser la venta de combustible al mayoreo. Ejercicio que es ejecutado por las 4 empresas que ya han sido mencionadas anteriormente con sus respectivas distribuciones del mercado. Mientras que, por otro lado, está la dimensión geográfica, que para efectos del caso es el país de Yahalón, es decir, tanto la región norte como la región sur. El motivo es que desde el año 2015 se decidió liberalizar la importación y con esto se le dieron nuevos derechos a los importadores. Entre ellos está el libre acceso a la red de ductos, a la red de importación y a su vez, si esto no es suficiente, tienen la capacidad de construir su propia infraestructura, tanto en la región norte como en la región sur. Es decir, hay libre acceso para construir o acoplarse a ambas regiones. De tal manera que un ejemplo de esto es la presencia de Petrol International y Arab Petrol en ambas regiones. Por otro lado, no existe una posible fijación de precios. Según las fórmulas de precio de venta al mayoreo, como se puede apreciar, todo está en función del precio de referencia internacional, tal que este simula la competencia, la naturaleza competitiva de un país de referencia o mercado de referencia en Yahalón. Es decir, no se le puede culpar a una sola empresa por cómo se está comportando el mercado. Por otro lado, de esta manera estamos cerrando que no existe posición de dominio. Este caso, a su vez, se puede resumir en la eficiencia de una empresa Maverick. Máximo Mota establece que un comprador solo aceptaría negociar con un vendedor siempre y cuando este sea el más eficiente del mercado. La teoría es llevada a la práctica en Yahalón. Como se puede apreciar, en la región sur hasta el año 2014 la única empresa que se encontraba en el mercado era Petrosur. Pero ¿qué pasó en el 2015 cuando entraron estas dos nuevas competidoras? Los clientes automáticamente se dieron cuenta de que estas empresas eran más eficientes, por lo cual Petrosur vio una caída en sus ventas que se vio trasladada a las dos nuevas empresas. De esta manera, un ejercicio similar se dio en el norte. Hasta el año 2014, Yaha Gas era la única empresa en el mercado, hasta que en el 2015 entraron estas dos nuevas empresas. Automáticamente,
la clientela se dio cuenta de que estas dos eran más eficientes que Yajagas. Pero Yajagas no decidió quedarse de brazos cruzados, tal y como tal vez lo ha hecho Petrosur. Ellos decidieron innovar. Ellos decidieron recuperar la confianza que habían perdido de su clientela a través de un rebranding de la marca, lanzando a Yajagas Green. De esta manera, Yajagas se convirtió en la empresa más eficiente del mercado, señores. De esta manera, cierro el análisis económico y le doy el pase a mi compañero Axel Ruiz. Muchas gracias, Berenice. Estimados miembros del Pleno, muy buenas tardes. En este punto del alegato me encargaré de desvirtuar las conductas imputadas por la autoridad investigadora. De manera previa debemos enumerar cuáles son estas conductas que la autoridad ha intentado imputar a Yajagas. Respecto a lo primero, Yajagas, según la autoridad, está llevando a cabo una segmentación del mercado a través de los contratos, en los cuales existen cláusulas de distribución exclusiva. Del mismo modo, está llevando a cabo ventas atadas en el sentido de la franquicia de Yajagas Green. Del mismo modo, el haberse negado a contratar con Millán generaría también una negativa de venta. Luego, se indica también que existen precios predatorios a raíz de la promoción de esta franquicia, que es Yajagas Green. Así también, la autoridad indica que los descuentos ofrecidos se hacen con la finalidad de desplazar a la competencia. Y finalmente, la autoridad considera que negado el acceso a los descuentos a Millán se constituye como un acto discriminatorio. Ahora, de manera seguida, veremos cómo cada una de estas conductas no se llevan a cabo en el presente caso. Respecto a lo primero, debemos considerar y recordar que una cláusula de exclusividad tiene como la presunción la legalidad, que si bien excepcionalmente esta puede vulnerar la libre competencia y contravenirla, observaremos que en estos contratos ello no se lleva a cabo. En primer lugar, porque si observamos el plazo de vigencia, el cual es de 8 años, este se justifica por el traspaso del know-how correspondiente a la estructura de franquicia en la cual nos encontramos. Segundo, hablamos también de qué tan sencillo es resolver esta relación contractual. Se observa entonces que no hay sanción o penalidad alguna para que el franquiciatario, es decir, el gasolinero, pueda despedirse de Yajagas y contratar con el competidor de este. En ese sentido, el objetivo de estas cláusulas se obtienen, pues, para garantizar el funcionamiento eficiente de este negocio. Luego, respecto de la segunda conducta, debemos ser enfáticos también e indicar que no hay una venta atada. Una venta atada existirá cuando se ancle la venta de un producto que no es atractivo a través de un producto que es altamente demandado, pero ambos tienen que ser suministrados por un mismo agente económico. En el presente caso, Yajagas Green, ciertamente a través del contrato, genera este paquete de combustible más la obligación de contar con una electrolinera. Sin embargo, solamente el combustible es el suministrado por Yajagas. Sin embargo, la electrolinera puede ser obtenida de cualquier agente económico, pues Yajagas no tiene una participación en este punto. Luego, hablamos también de la negativa de venta, la cual en el presente caso no está presente. Pues según Wych and Bailey, para estar en la presencia de esta conducta debemos concurrir con 4 elementos, y en este caso no veremos ninguno de ellos. Primero, si bien Yajagas cuenta con una participación de mercado considerable, esta no se traduce en una posición de dominio. Segundo, un bien esencial es aquel que, de ser negado a un agente económico aguas abajo, pondría en riesgo su participación en el mercado. En este caso, el suministro del combustible no es un bien esencial, pues este también es suministrado u ofrecido por la competencia de Yajagas. Tercero, la autoridad no ha demostrado que en el mercado, al nivel de las gasolineras, se haya disminuido o eliminado algún porcentaje de competencia. Y finalmente, existe una justificación objetiva, y esta es la siguiente. Yajalón, al igual que en otros países, llevará a cabo un fenómeno de transición energética, la cual se llevará a cabo de manera paulatina. El mercado responderá a este suceso del mismo modo, de manera progresiva. Yajagas es consciente de ello y sabe que no podrá contar con todos los gasolineros del mercado,
sino solo con aquel grupo que esté dispuesto a orientarse por este nuevo horizonte energético. Es decir, con aquellos gasolineros dispuestos a arriesgarse y que estén interesados en el descuento y en la electrolinera. Luego, hablamos también de precios predatorios. En el dictamen de la autoridad se indica que estamos ante precios predatorios, estimados miembros del Pleno. Sin embargo, debemos recordar el test en el cual nos abocamos según Máximo Mota. Si un precio está vendido, es ofrecido por encima del costo, se presume la legalidad. En este caso, el precio por el cual se ofrece el combustible está determinado por el precio de referencia internacional, el costo de importación, el margen del mayorista, es decir, la ganancia de Yajagás y el impuesto al consumo. Ahora, ¿en qué parte se afecta a través de los descuentos? Pues nada más y nada menos que en el margen del mayorista. Es decir, solamente la ganancia de Yajagás se verá afectada por la aplicación de estos descuentos. Es decir, lo cual se constituye como un esquema totalmente legal según la jurisprudencia de la Corte Americana. Luego, hablamos también de descuentos por lealtad, pero el único objetivo de estos descuentos es alinear los incentivos con los gasolineros. Como se dijo hace un momento, los gasolineros estarán dispuestos a arriesgarse por esto, pero estarán en la duda debido al alto costo de instalación. Es por ello que Yajagás implementa este esquema de descuentos para que en el plazo de 2 o 4 años puedan recuperar su inversión. Ahora, según la jurisprudencia de la Comunidad Europea, el establecer estos descuentos en base al volumen de consumo se constituye como un esquema lícito, legal. Finalmente, pero no menos importante, hablamos también de la discriminación, lo cual, según la autoridad, se está llevando a cabo bajo la presunción de que Yajagás Green y Yajagás son un mismo producto, pero cabe preguntarnos si realmente lo son. Y lo cierto es que no. Yajagás Green es un producto que implica para el gasolinero un mayor esfuerzo, una mayor inversión y una mayor cantidad de obligaciones, lo cual se encuentra traducido contractualmente con contar como mínimo una estación de cargado eléctrico, con promover las energías limpias y el establecerse a través de descuentos de consumo. Ello, empaquetado, es lo que forma Yajagás Green y se diferencia de Yajagás tradicional. En ese sentido, hemos probado que la autoridad no ha podido probar las conductas en este caso. Doy las gracias y doy el paso a mi compañero Yair. Muchas gracias, Axel. A continuación, procederemos entonces a mencionar las eficiencias generadas de este rebranding de la marca aplicado por Yajagás. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Yajagás ha traído el boom de las electrolineras al país. Tal ha sido el caso que en solo 2 años ha logrado posicionarse como el 6º país a nivel mundial con mayor cantidad de cargadores rápidos de acceso público. Si sacamos a China para poder visualizar a mayor detalle qué tan lejos estamos de otros países, vemos que estamos muy cerca de Reino Unido y Alemania, superando incluso a países como Francia y Noruega. Ahora, podemos decir entonces que Yajagás es una empresa privada precursora en esta idea de solicitar las estaciones de carga eléctrica en las estaciones de servicio, experiencia internacional que veremos a continuación. En primer lugar, tenemos el caso de España, donde ya hay un proyecto de ley el cual está pidiendo que se instale esta estación de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, caso similar a lo que ocurre o lo que está solicitando la empresa Yajagás. En segundo lugar, tenemos el caso de Alemania. Una noticia en Reuters nos menciona que ya está exigiendo que las estaciones de servicios proporcionen carga de vehículos eléctricos. Y el tercer caso, el de Estados Unidos, ya hay empresas que se están dedicando al 100% a la carga eléctrica, como es el caso de RS Automotive. Vemos entonces que la idea que ha tenido Yajagás no escapa de las tendencias que se están siguiendo a nivel mundial. Hablemos entonces ahora de cuál es el bienestar que se le ha dado al consumidor final. En primer lugar, con la instalación de las más de 2.000 electrolineras a lo largo del país, hay una menor ansiedad de rango, es decir, reducir el miedo de que la gente se quede varado sin cargar el vehículo. En segundo lugar, hay una oportunidad de negocio en Yajalón Sur, el cual, según hemos visto en el documento 0 de características económicas de mercado, esta región tiene un ingreso por habitante mayor y una elasticidad precio de combustible, a su vez, más elástica, por lo cual se pueden traducir o se pueden llevar estas eficiencias del norte a la región sur. Y un tercer punto es que el gasto en recarga eléctrica es menor que en combustible. Tenemos en la gráfica un comparativo de cuánto se gasta en México en promedio por recargar un vehículo eléctrico frente a un vehículo que consume gasolinas, el cual tiende a ser unas 3 veces menor.
para un recorrido de 100 kilómetros. Un caso más extremo ocurre en el lado de España, que llega a ser hasta 4 o incluso 5 veces menor. ¿Pero qué hay del consumidor intermedio, las estaciones de servicio? También hay 3 beneficios que hemos logrado rescatar. En primer lugar, dado que esta tecnología de punta es más segura y es fácil de utilizar, el propio agente propio conductor es quien puede recargar el vehículo, y mientras espera que este proceso concluya, puede consumir productos que vende la propia gasolinera o en los alrededores de la misma. Y no se le va a hacer muy complicado utilizarlo, debido a que una electrolinera no difiere mucho de cómo funciona una gasolinera tradicional. Finalmente, tenemos la introducción de bienes y avances tecnológicos que producen los bienes o servicios nuevos y mejorados. En primer lugar, hay una menor dependencia de las importaciones de combustible. Dado que estas electrolineras van conectadas a la red eléctrica del propio país, ya no se dependería tanto de la importación del combustible, dado que este insumo podría producirse en el propio país. En segundo lugar, se deja de lado la infraestructura de transporte interno de combustible, es decir, la red de ductos, permitiendo entonces a nuevos competidores que puedan hacer uso de esta. Y en un tercer lugar, se van a generar empleos más sofisticados y de mayor valor agregado. Estamos trabajando con tecnología de punta que requiere personal altamente capacitado. Finalmente, y para concluir... Representante de la defensa ha concluido su tiempo de 20 minutos, disculpe que lo interrumpe, pero tengo que dar inicio a los próximos 5 minutos de réplica del equipo representante de la autoridad investigadora. Esos 5 minutos darán inicio en este momento. Por favor, equipo representante de la autoridad investigadora. Claro que sí, le agradezco muchísimo. Bueno, en cuestión de todo lo dicho por la contraparte, deducimos varios puntos principales, entre ellos que en ningún sentido la presente autoridad busca truncar, como mencionan, el proceso de desarrollo de Yajalón. Lo que se busca es que se sujeten a una libre y sana competencia, en la cual no se hagan distinciones entre los competidores y que a su vez el consumidor final se vea beneficiado de dichas medidas tomadas. Una vez logrado esto, que todos los franquiciatarios tengan los mismos derechos de los denominados nuevos franquiciatarios. Habiendo dicho lo anterior, pido se sirvan a analizar la competencia y libre concurrencia, lo cual es relevante dentro de la presente investigación, cuestión que no hacen de fondo. Por otra parte, mencionan que no se puede comparar condiciones de la nueva empresa, lo cual da pie a saber que si las condiciones siguen siendo dispares entre los franquiciatarios, en ningún momento podría Gasolineras Millán siquiera aspirar a la instalación de dichas electrolineras, ya que al tener precios más elevados por parte de Yajagas, el margen de ganancia de ellas se reduce considerablemente y no existe la posibilidad de un posible ahorro para la instalación y o modernización de... Permítanme un segundo, perdón. Para la instalación y o modernización de las estaciones existentes. Por otro lado, siguen centrando su investigación en la región sur, lo cual no es menester de dicha investigación, ya que no es una alternativa viable como lo acreditamos en la primera intervención, no es una alternativa viable por cuestiones de tiempo, distancia, de costo. Entonces, insistimos que debemos centrar dicha investigación en el norte de Yajalón, que es el segmento en el cual tiene presencia Gasolineras Millán. Por otro lado, no justifican la energía renovable y no se justifican las eficiencias. No es por la eficiencia, sino por los descuentos establecidos debido al poder que tiene en el mercado, lo que hace que los demás contraten con Yajagas y no con algún tema de competencia. Acreditamos que tienen más del 85% de participación en el mercado. Si esto no le permite tener un poder sustancial y acreditar entonces o dar ciertos descuentos o establecer ciertos precios, entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Por otro lado, en cuanto a la teoría del daño refiere que podemos hacer la precisión de que fue creada única y exclusivamente para desplazar a la competencia. No hay otra finalidad de esta. Y el licenciado Axel Ruiz menciona sobre la venta atada, que nos dice de alguna forma que es querer vender un producto no vendido por un producto que sí se vende. La ley establece que dichos bienes tienen que ser distinguibles. Entonces, tendríamos que saber primero lo que es una venta atada para posteriormente atrevernos a hablar de lo que es una venta atada. Y por otro lado, conforme a los precios predatorios, no alegamos la ilegalidad de estos. Lo que alega la presente autoridad es la diferencia que existe entre los franquiciatarios nuevos y los franquiciatarios anteriores, lo cual no constituye en ningún momento una sana competencia y obliga a todas luces al desplazamiento de los competidores. ¿Quieren disfrazar de incentivos los descuentos por lealtad? Es una cuestión que ustedes están dándole alguna vuelta para encuadrarlo en un sentido que no consideramos viable.
A todas luces es un descuento por la TAT. Y por otra parte, en el 2025 los vehículos híbridos y eléctricos serán aproximadamente el 5%, lo cual acredita que actualmente tenemos menos del 5%. Esto no nos da pie, como mencionaba en la primera intervención, a que con estadísticas futuras nos atrevamos a hacer un análisis que es incluso muy aventurado. Eso es todo por parte de su réplica, representante de la autoridad investigadora. Me parece que sí, nada más quiero agregar una parte. Hay una parte en su escrito en su escrito principal, en el numeral 2 romano, en el tema de contexto, que ellos llaman agentes del mercado de combustible y posteriormente llaman principales características del mercado de combustibles y la población de Yajalón. Solamente hacer una precisión y quisiera que me aclararan en el cuestión de las 3 gráficas que agregan, en el cual la elaboración ponen como elaboración propia. Creo que las bases del concurso son muy claras y nos dieron gráficas que nosotros utilizamos en nuestra primera intervención y son gráficas que teníamos. No entiendo el porqué de la elaboración propia de estas y nada más me gustaría que aclararan en este sentido el porqué de las gráficas con elaboración propia, teniendo como fuente la dinámica de la competencia en los mercados de gasolina en Yajalón. Y para finalizar, nada más, si aún queda tiempo, ¿puedo complementar? Quedan 20 segundos. Bueno, entonces... ¿O deja su participación para la conclusión? Sí, está bien, gracias. Ok, perfecto. Pues en este momento procederé a darle los 5 minutos para que el equipo de la defensa haga la réplica correspondiente, iniciando desde este momento. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a responder la última cuestión que nos hizo la autoridad. Específicamente, las fuentes que se han utilizado son justamente las que se fueron brindadas en el caso. Elaboración propia quiere decir de que a través de nuestros recursos, de nuestra mano de obra, fue que nosotros elaboramos dichos indicadores. Pero recalcamos que toda la información que se ha usado ha sido proporcionada para el caso. Por otro lado, respondiendo acerca de la relación que pueden tener Millán y su capacidad de acceder a la instalación de esas electrolineras, como se explicó en la primera parte de la exposición, justamente es a través de esta reducción en costos que las gasolineras o estaciones de servicio pueden entrar en la capacidad de realizar este financiamiento. Además, este esquema no es algo nuevo, como ya se explicó en la parte final de la exposición. Hay países que lo están replicando, como España, Alemania y Estados Unidos. Asimismo, la autoridad señala, mostrándonos data del año 2025 y al inicio de su exposición nos indicó de que en realidad aventurarnos a realizar proyecciones es algo aventurado. Entonces, no hay una concordancia entre de que ellos utilicen data futura comparado a que nos hayan negado el acceso a poder realizar ese tipo de trabajo. A continuación doy pase a mis compañeros para que puedan complementar mis respuestas. Bien, si me permiten, voy a proyectar una diapositiva. Me confirman si se proyecta. Señores comisionados, tal parece que la contraparte dispara y dispara al aire sin saber a dónde apuntar. Temerariamente, la autoridad investigadora ha imputado 8 de las 13 conductas que se encuentran taxativamente enlistadas en el artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. 8 conductas por una sola acción. Sancionar a Yajagás bajo este osado procedimiento administrativo sancionador lanzaría un poderoso mensaje al mercado, a los potenciales inversionistas, pues los agentes económicos no tendrían certidumbre respecto al accionar de la agencia de competencia que tiene una gran incidencia en el mercado, con sus decisiones, con las resoluciones que emita. Más aún, si es que sancionamos a una empresa Maverick, estamos lanzando un desincentivo para que las potenciales inversionistas, otras transnacionales como fueron Petrol International y Araf Petrol, ingresen en un mercado que es libre y altamente atractivo a nivel internacional.
Es por ello que nos preguntamos respecto a la seguridad jurídica, ¿cómo se comportarían las futuras inversiones tras una decisión de esta envergadura? Señores comisionados, nosotros consideramos que no se justifica una o alguna práctica monopólica relativa. Este caso se sustenta en la posición de dominio que señala la autoridad, cuando a nivel del mercado nacional nuestra representada no ostenta dicha posición. Asimismo, no hay barreras, ni se prueban las 8 conductas. Efectivamente, quien mucho abarca, poco aprieta. Y la autoridad no ha logrado justificar alguna de estas conductas de una forma contundente. Y por último, se generan eficiencias en este mercado. Este caso sencillamente se cae. Y al respecto, es necesario asimismo hacer referencia al tema de las barreras. Y nos sorprende bastante que la autoridad señale que las solicitudes de autorizaciones y licencias para operar en este sector regulado impliquen una barrera legal. Nos sorprende que la autoridad desconozca las justificaciones de la regulación en un sector como es el de hidrocarburos, que responden a justificaciones razonables fundamentadas en el interés público. Le doy el pase a mis compañeros para que puedan complementar los argumentos respecto a las siguientes barreras. Asimismo, antes de concluir con este sector, también es importante recalcar al respecto de las barreras que si es que este fuera un mercado con barreras de acceso al mismo, en el año 2015, ni bien se ha liberalizado el esquema, no hubiesen ingresado 2 transnacionales, como son Araf Petrol y Petrol International, quienes si bien no tienen la trayectoria de años con los que cuenta Yajagas en este mercado, son empresas mucho más grandes que se han expandido a nivel internacional, a diferencia de Yajagas, que ni siquiera ha podido acceder al sur. A continuación, le doy el pase a mis compañeros. El tiempo de su participación, perdona la interrupción, ha concluido el tiempo de su participación. A continuación, daré inicio a los 5 minutos para el equipo representante de la autoridad investigadora para que pueda dar sus conclusiones, iniciando desde este momento. Muy bien, pues comienzo. Como fue referido en la introducción de esta autoridad investigadora, fundamos nuestro actuar no con el propósito de perjudicar a ningún tercero. Al contrario, tenemos la obligación constitucional de velar por la libre competencia y concurrencia, combatir las prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones de mercado. Esta autoridad no niega los beneficios que Yajagas ha traído al mercado de hidrocarburos de Yajalón, pero lo que como autoridad no podemos permitir es que obren como lo han hecho en tiempos recientes, y exhortamos que se sujeten al ordenamiento jurídico en materia económica, siendo que es evidente el poder que tienen como agentes económicos en el mercado de hidrocarburos de Yajalón, y una mala práctica por su parte podría resultar nociva para el mismo. Recordamos a nuestra contraparte que nosotros no abocamos nuestras indagatorias a una conducta específica. No estamos obligados a ellos por la tesis referida en mi introducción, pero sí estamos obligados a investigar cuando existan indicios objetivos de prácticas monopólicas, lo cual es más que evidente. Yajagas realiza el error de justificar el desplazamiento de los antiguos franquiciatarios disfrazado de buenas intenciones, de la llamada innovación, lo cual no es el caso, porque ¿qué sería de nosotros si para innovar fuera requisito eliminar a la competencia? Caeríamos en prácticas monopólicas con mayor descaro de la que hoy nos ocupa. Por lo que esta autoridad solicita a los miembros de este tribunal que consideren los argumentos esgrimidos por nuestra parte, siendo que a todas luces existen indicios de que el consorcio gasolinero Yajagas ha violentado las disposiciones en materia económica de Yajalón y se condena a la reparación del daño resentido por Millán y cualquier tercero que haya sido afectado por este. De igual manera, la defensa no argumenta cómo es que otorgando estos descuentos, estos tan grandes descuentos, va a poder asumir los costos tan altos que ellos mismos dijeron que conllevaba toda esta innovación y nueva tecnología. No argumenta cómo es que después no va a poder fijar precios altos para poder recuperarse económicamente de estos descuentos. Cedo la palabra. Para finalizar, nada más un tema en cuanto al poder sustancial. El precio de menudeo de la gasolina de octanaje correspondió a 20.45 por litro en el 2018, mientras que el precio menudeo de la gasolina de alto octanaje correspondió a 18.97 por litro.
Lo anterior representa un incremento del 15.39% y 19.73% respectivamente con respecto a julio del año anterior. Esto implica que el consumidor, a pesar de mostrar una baja elasticidad al precio, se ve afectado al pagar precios más elevados. Eso es todo por nuestra parte. Gracias. Perfecto, pues damos por terminada las conclusiones de la autoridad investigadora. A continuación, vamos a darle los 5 minutos al equipo de la defensa para que pueda exponer sus conclusiones, empezando desde este momento. Ante todo, buenas tardes, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Diego Munares y a mi cargo estarán las conclusiones de la presente sustentación. Señores miembros del tribunal, lo que ha sido demostrado a lo largo del debate es que nos encontramos en una fase de transición energética, en la cual evolucionamos de productos como combustibles fósiles a energías mucho más limpias. Es así que esto a su vez trae la reestructuración del mercado que tiene como principal factor a la innovación. No obstante, existen fuerzas privadas e intereses empresariales en los cuales no se alinean con esta evolución y debido a este tipo de investigaciones o de acciones interpuestas ante la autoridad pretenden frenarlas. Es así, señores miembros del tribunal, que es bien conocido que uno de los elementos esenciales de la libertad de empresa es la libre competencia. Sin embargo, no se ha demostrado que nuestra patrocinada haya infringido algún dispositivo normativo de la Ley de Competencia de Yajalón. Es por ello que nosotros dividimos nuestras conclusiones en los siguientes 3 puntos. En primer lugar, no se ha demostrado que nosotros mantenemos posición de dominio en el mercado. En segundo lugar, no se ha demostrado que hemos incurrido en alguna de las conductas típicas en la Ley de Competencia de Yajalón. Y en tercer lugar, no se ha demostrado que nuestras prácticas son ineficientes o afectan de alguna manera al mercado. Para ello, con nuestro primer punto tenemos que señalar de que nuestro mercado producto circunda a la venta de combustibles al por mayor. Y por otro lado, el área donde concurren todos estos agentes económicos es el país de Yajalón, como ha sido demostrado a lo largo de la exposición. Por otro lado, tenemos que afirmar que no tenemos posición de dominio, debido a que aparte de nosotros existen otras 3 transnacionales que ofrecen este servicio. Con respecto a nuestro segundo punto, tenemos que iniciar con una frase del presidente, el cual señala: si no puedes convencerlos, confúndelos. Y a través de una confusión de múltiples conductas para una sola actuación, aproximadamente 8 conductas típicas, la cual ha sido imputada por la autoridad, nosotros vamos a clarificar una tras una. Con respecto a la primera, tenemos que señalar de que no existe cláusula de exclusividad la cual se preste a cerrar el mercado. Como ha sido analizado, si bien tiene una cláusula de 8 años, sin embargo se ve justificado a través de una cláusula de traspaso de know-how. Asimismo, tenemos que afirmar de que nuestros contratos de franquicia no tienen penalidades, generando una serie de facilidad para poder librarse de estos. Por otro lado, tenemos que señalar con respecto al punto de las ventas atadas algo muy claro, si no quedó relativamente claro ya en la exposición. Para que exista una venta atada tiene que haber 2 productos, un producto dominante y un producto dominado. La finalidad es que se trasladen posiciones de dominio, pero estos 2 productos tienen que ser vendidos por un mismo proveedor. Y a lo que nosotros preguntamos, ¿acaso el combustible evidentemente sí es proveído por Yajagas? Pero ¿acaso las electrolineras, construcción de electrolineras, producción de electricidad, es proveído por Yajagas? Evidentemente no. Es por esto que no existen ventas atadas. Para ejemplificar de manera breve, un caso de ventas atadas muy conocido es el caso Microsoft, donde se establece venta de software y a la vez la venta de los paquetes de oficina y de los diferentes programas los cuales solo son ofrecidos o eran ofrecidos a través de este dispositivos. Con respecto a la negativa de venta, hay que señalar, señores, que esta sí carece y sí tiene un fundamento. Y este fundamento radica en que tiene plenamente justificación. Y la justificación está basada en una sola palabra, el progreso. Progreso en el cual se establece que se darán descuentos siempre y cuando se establezca en el
publicidad. Y para solo señalar una conducta más, precios predatorios, para que se establezcan precios predatorios, esto tiene que atacar el costo del insumo. Sin embargo, los descuentos solo afectan al margen de ganancia. Consideramos que la discriminación de precios tampoco existe, puesto que no estamos frente a dos productos iguales. Son dos productos netamente distintos. Por un lado, tenemos a Yajagas, la franquicia clásica, y por otro lado, tenemos a Yaja Green, la cual tiene prestaciones adicionales de publicidad y de electrolineras. Hasta este punto, nosotros consideramos que es suficiente para que su tribunal declare infundadas las imputaciones. Sin embargo, también añadimos de que nuestras prácticas son netamente eficientes, generando introducción de tecnología, innovación y diferentes beneficios a los consumidores finales, como ha sido demostrado a lo largo de la exposición. Para finalizar, de manera... Ha concluido el tiempo de la exposición de las conclusiones. A continuación se abrirá un tiempo de 5 a 7 minutos para que los miembros del jurado puedan hacer las respectivas preguntas. Cabe recordar que esas preguntas pueden hacerse a todos los participantes, a un equipo o a un participante en específico. Adelante, miembros del jurado, les doy la palabra. Yo tengo una pregunta para la autoridad de competencia. Si mis compañeros, si queréis empiezo yo y luego el que tenga otras preguntas. Una de las infracciones, ¿no?, que se le imputa a la empresa investigada es el de las ventas atadas, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tienes un asunto de ventas atadas, normalmente tienes un mercado donde tienes una empresa dominante, ¿no?, y tienes otro mercado donde esa empresa trata de trasladar su posición de dominio, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría saber si en este caso, o sea, también hay esa, o sea, cómo se articularía esa teoría del daño en este caso concreto, ¿no? O sea, ¿a qué mercado concretamente estaría tratando de trasladar, ¿no?, su posición de dominio la empresa investigada? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Si me permite, bueno, primero quiero hacer la precisión, o sea, aclarar el punto del por qué consideramos venta atada en este sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nuestra contraparte, no, creo que no terminó de entender a lo que referimos con venta atada de ambos productos. ¿Por qué? Porque ellos hacen referencia a la empresa que va a llegar y te va a instalar la electrolinera. Hacen referencia a la empresa que te va a distribuir el techo de la electrolinera, el cemento de la electrolinera, la estación de la electrolinera. Y no es realmente eso a lo que nos referimos. En este caso acreditamos la venta atada por parte de Yajagas, en el sentido de que por una parte te establece los hidrocarburos y por otra parte también te va a suministrar y va a trasladar su posición dominante a este mercado de las energías renovables o de las energías verdes, que es el fin principal de las electrolineras. Y por otro lado, quisiera hacer una referencia a un caso que existió al menos en México, en el cual Pemex intentó en su momento distribuir gas LP, que no era el hidrocarburo principal de Pemex, no era la gasolina principal de Pemex, llámese Magna, llámese Premium, llámese Diesel. Intentó la distribución de gas LP y en su momento fue debidamente sancionado por la autoridad, porque este poder que tenían sobre todo los hidrocarburos gasolina, lo trató de trasladar al gas LP y obligaba a los franquiciatarios a distribuirles el gas LP a la par de la distribución de los hidrocarburos. En este sentido es exactamente lo mismo, está pasando exactamente lo mismo con Yajagas, únicamente es la cuestión de que pues aquí son hidrocarburos verdes y en todo sentido acredita, o sea, si quisiéramos hacer la comparación, acredita totalmente esto, por lo que, insisto, por una parte sí se traslada a las energías verdes y por otra, o sea, el poder que tiene Yajagas, y por otra parte creo que tenemos que entender que la venta atada no es sobre la instalación de las electrolineras, sino sobre el producto o sobre el producto final que van a consumir los perdón por la repetición, pero los consumidores finales. Y nada más para precisar exactamente, se trata de una venta atada en el sentido de que en el contrato te establecen, si tú no cuentas con una electrolinera en la franquicia que te estamos otorgando, el contrato se va a terminar. ¿Qué te están diciendo? No vas a tener contrato si no tienes electrolinera. Aquí se actualiza la venta atada, se cierra, si tú no tienes electrolinera, entonces no tienes franquicia. No sé si, compañeros, sí, yo tengo alguna pregunta más, pero vamos. Yo no tengo preguntas, adelante. Yo tengo una pregunta para la defensa. Ellos sustentan parte de su argumentación diciendo que hay un beneficio para el consumidor final porque estas recargas eléctricas son
3 veces más baratas que el combustible fósil, dijeron, y que los costos de inversión de los terminales eléctricos y todo lo demás eran muy altos. Y para incentivar esta inversión se daba este descuento en los productos que vendían ellos. Pero también aclararon que ellos no venden electricidad. Entonces, lo que no entiendo cuál es la lógica económica o cuál es el incentivo que yo estoy renunciando aparte de mi margen por incentivar la creación de estas electrolineras, pero de un producto que yo no voy a vender. ¿Cuál es la lógica económica del descuento? Agradecemos su pregunta y bueno, dando pase a la respuesta, esta vendría a ser que si bien la empresa Yajagas no estaría proporcionando la electricidad a través de la cual estaría funcionando esa electrolinera, la empresa va a ser, la estación de servicio va a ser propietaria de la electrolinera, lo cual también le va a permitir tener acceso al margen que va a generar a través de esta alimentación a los vehículos eléctricos. Es decir, la única diferencia entre una electrolinera y una estación de servicio o un dispensador de gasolina es simplemente la energía que se está trasladando al vehículo. Mientras que la forma en la cual opera las ganancias que va a recibir por una u otra tecnología viene a ser la misma. ¿No? Si es que de esta manera el enfoque que se le estaría dando, aparte de poder subsidiar o, perdón, complementar el apoyo financiero que estarían teniendo que incurrir estas empresas para poder instalarles electrolineras, hay que tener en cuenta de que se está dando a través de una reducción de costos. Es decir, las empresas, las estaciones de servicio van a realizar un ahorro a través de la adquisición de la gasolina al mayoreo. Y precisamente este ahorro va a servir para poder financiar esta tecnología de punta que se está requiriendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Serían todas las preguntas pendientes? ¿Tenemos tiempo para una última? Tenemos 1 minuto para una última pregunta. Vale, únicamente simplemente por precisar, ¿no? Básicamente uno de los elementos de la defensa es que el mercado relevante abarca la zona norte y la zona sur, ¿no? Entonces se han proporcionado varios elementos. Yo no sé si desde el punto de vista un poco más económico, ¿no? O sea, centrándonos en la parte del mercado mayorista, ¿no? Que es al final donde se está imputando una posición de dominio a vuestro cliente, ¿no? O sea, ¿de qué forma los mayoristas situados en el sur están restringiendo el comportamiento, ¿no? O la capacidad para elevar los precios de los mayoristas situados en el norte o su potencial poder de mercado, ¿no? No me ha quedado completamente claro. Agradezco también su pregunta y, bueno, refiriéndonos a la presentación en la cual se precisó de que los precios de venta al mayoreo en realidad no pueden ser afectados por empresas en particular. En realidad, este precio de venta al mayoreo está en función del precio de referencia internacional, que es un precio el cual se determina a través de llevar un mercado un mercado específico a la realidad de Yajalón. Es decir, una empresa no puede ser culpada o no puede tener una suficiente presión para poder tener ejercicio sobre este precio de referencia internacional. De esta manera es que se determina de que no existe una posición de dominio al no existir una fuente a través de la cual se puedan determinar los precios, ya sea de una empresa como lo es Yajagas del norte o una empresa del sur, y de manera viceversa también. Ha concluido el tiempo para preguntas. A continuación, antes de solicitar que los participantes salgan de esta sala para que el jurado pueda deliberar, quisiera agradecerles la participación a todos y todas ustedes. En este momento, por favor, si pudieran salirse de la Maestra, sala. Perdón. Sí. ¿Pudiera hacer una precisión de no más de 30 segundos? No ha terminado el tiempo para las participaciones, entonces les solicitaré que puedan salirse de la sala para que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención.